El nuevo jefe lo destruye todo para todos. Trabajé para esta empresa de tecnología durante casi 7 años. Fue mi primer trabajo después de la universidad. Gran empresa, enorme crecimiento, excelentes beneficios y, lo más importante, un jefe increíble. El jefe era súper útil y receptivo, siempre apoyaba al equipo, se esforzaba por no microgestionar, no le importaba mientras se hiciera el trabajo, casi obligaba a la gente a tomar vacaciones. Teníamos ilimitadas y yo promediaba 30 a 40 días libres al año, y creía en dar grandes aumentos y ascensos a los buenos trabajadores. En los últimos 3 años obtuve aumentos del 9%, 13% y un ascenso con un aumento del 7%. Trabajamos de forma remota durante la pandemia y pedí cambiar mi contrato a totalmente remoto para poder dejar la ciudad con alto costo de vida donde se encontraba la oficina y regresar a mi ciudad natal. El jefe aprobó el cambio y cuando Recursos Humanos intentó hacer un ajuste por costo de vida a mi salario, el jefe les dijo que no porque estaría haciendo el mismo trabajo en mi nueva ubicación. El jefe era tan bueno que en nuestro equipo de 16 personas, la antigüedad más baja era de 3 años y medio. Me habían ofrecido varios otros trabajos con aumentos de salario a lo largo de los años, pero nunca me atreví a irme. Yo y otra persona de mi equipo nos habíamos especializado en trabajar en proyectos muy complejos y complicados. Estos eran significativamente diferentes del trabajo diario normal del equipo. Habíamos estado haciendo los proyectos complejos durante más de 4 años y éramos la base de conocimientos de la empresa en esa área. El jefe nos dejó esa área completamente a nosotros para administrar. A medida que aumentaba el volumen, agregamos y capacitamos a 2 personas más a nuestro pequeño subequipo para ayudar. Ninguno de estos proyectos salía a los clientes sin que uno de nosotros 4 estuviera involucrado. Súper complejos, con pérdidas de cientos de miles a millones si se cometía un error, y como era la parte del negocio de más rápido crecimiento, estábamos súper ocupados. Hace aproximadamente 2 años, el jefe de mi jefe fue ascendido de su puesto de vicepresidente a un puesto de vicepresidente senior y contrató a un nuevo vicepresidente. Este nuevo vicepresidente llega e intenta cambiar muchas cosas muy rápidamente, intenta convertir todo en una métrica rastreable, incluso donde realmente no tiene sentido, es decir, rastrear la cantidad de proyectos que cada persona en mi equipo hacía cada mes, contaba como uno incluso si era súper complejo y tomaba 2 semanas, o si era muy simple, con un cliente existente y tomaba 1 hora, quería que cada proyecto saliera más rápido. Incluso si no se debían entregar en 1 semana, se suponía que debíamos entregarlos en menos de 3 días. Intentó obligar a mi jefe a asignar trabajo al equipo en lugar de que todos lo tomáramos de una cola central como podíamos, etcétera, etcétera. El jefe se resistió tanto como pudo, pero el nuevo vicepresidente lo criticaba constantemente porque las métricas inútiles que el vicepresidente quería que rastreáramos no cumplían con sus expectativas súper poco realistas. A pesar de que el equipo de mi jefe era el más experimentado y eficiente de la empresa, y hacía un volumen significativamente mayor y un trabajo más complejo que cualquier otro equipo, hace unos 9 meses el jefe se hartó de que el vicepresidente lo criticara constantemente y aceptó un nuevo trabajo y se fue. El jefe había estado con la empresa durante 13 años y fue uno de los primeros 200 empleados. Todo mi equipo estaba devastado. Todos comenzamos a presionar instantáneamente para que la persona con más antigüedad en nuestro equipo fuera ascendida a ese puesto, ya que ella tendría la misma filosofía que el jefe que acababa de irse. El vicepresidente entrevista a la persona con más antigüedad y a un montón de candidatos externos, y elige a alguien de su empresa anterior. A esta señora la llamaremos jefa de banca, de aquí en adelante por razones que pronto serán obvias. Ella llegó y destruyó completamente el equipo de arriba a abajo, cambió procesos que habían sido perfeccionados durante años, no escuchó ni le importó lo que nadie más tenía que decir, comenzó a microgestionar al extremo. La moral del equipo cayó en picado. En menos de un mes, la producción del equipo se desplomó debido a todos sus cambios. El equipo pasó de ser el mejor de la empresa al peor. La jefa de banca comenzó a microgestionar los proyectos, sin tener idea de lo que estaba haciendo, y causando todo tipo de problemas y retrasos. Empezó a criticarnos porque nuestras métricas eran las peores del equipo, nosotros trabajando en los proyectos súper complejos que tomaban de 10 a 100 veces más tiempo en promedio que la mayor parte del trabajo que hacía el resto del equipo. La jefa de banca nos dijo que si no cumplíamos con las métricas esperadas, nos pondrían en planes de mejora del rendimiento. Así que decidimos cumplir y enfocamos todos nuestros esfuerzos en proyectos simples para cumplir con la métrica.
X número de proyectos completados por mes, por persona, y dejamos los complejos en la cola. Esto causó caos ya que mi pequeño subequipo de repente dejó de recoger proyectos complejos y se centró en completar proyectos simples para mejorar nuestras métricas. Rápidamente, el equipo de ventas se asustó porque los acuerdos se estaban retrasando y sus enormes cheques de comisiones de los proyectos complejos se estaban poniendo en peligro. Cuando vinieron a nosotros para preguntar cuándo íbamos a completar los proyectos complejos, todos dimos la misma respuesta. La jefa de banca nos ha dicho que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en cumplir con la métrica X, así que solo haremos eso. Desafortunadamente, eso significa que ya no podemos completar los proyectos complejos. Por favor, contacte a la jefa de banca para obtener ayuda para completarlos. Esto no le cayó bien a ella ni al vicepresidente, ya que él también empezó a recibir quejas. Convocaron una reunión y nos dijeron que teníamos que volver a hacer los proyectos complejos. Nos negamos, ya que eso hacía imposible cumplir con las métricas que crearon para medir nuestro rendimiento. Se negaron a abandonar la métrica, pero aún así insistieron en que trabajáramos en los complejos, ya que éramos los únicos con el conocimiento. Seguimos negándonos. Esto resultó en muchas más quejas de ventas hasta que el vicepresidente senior se involucró. El vicepresidente senior fue quien creó el subequipo complejo para empezar y se puso de nuestro lado contra el vicepresidente y la jefa de banca. Dijo que no debíamos ser medidos por las métricas y que podíamos volver a gestionar las cosas complejas sin temor a ser puestos en un plan de mejora del rendimiento. Así que lo hicimos. En este punto, las otras 3 personas del subequipo habían visto las señales y estaban postulando y tratando de irse lo antes posible. Todos estaban basados en la oficina en la zona de alto costo de vida. La jefa de banca cambió la política del equipo de venir 1 o 2 días a la semana según fuera necesario a 3 días obligatorios en la oficina. Lo máximo que la política de la empresa le permitía. Así que recibieron muchas más de sus tonterías que yo de forma remota. Yo no había estado postulando porque estaba distraído. Mi antiguo jefe había aprobado 2 semanas de vacaciones para mi boda y luna de miel antes de irse. Esto ocurrió unos 3 meses después de que la jefa de banca comenzara y aproximadamente un mes después de toda la explosión del PIB. La jefa de banca estaba molesta por cómo la habíamos humillado frente al vicepresidente senior y estaba haciendo todo lo posible para hacernos la vida imposible. En ese mes, el otro tipo súper experimentado y mi mejor amigo del subequipo consiguió un nuevo trabajo y se fue. Sin previo aviso, y uno de los otros chicos del subequipo había dado su aviso y solo le quedaba una semana. Ya estábamos saturados y todavía atrasados por el fiasco del PIB, así que perder la mitad del subequipo solo empeoró las cosas. Además, con la moral tan baja, ya no nos molestábamos en hacer ningún esfuerzo adicional. De hecho, todo el equipo estaba significativamente atrasado, ya que 6 de las 16 personas se habían ido o estaban en sus periodos de preaviso en ese momento. Así que la jefa de banca decidió que cancelaría mi permiso de boda ya aprobado debido a lo atrasado que estaba el equipo. Me lo dijo por Zoom, le dije que no había ninguna posibilidad de que me perdiera mi boda y luna de miel por trabajo y que me tomaría el permiso completo y que dependía de ella si quería perder a otra persona del subequipo durante 2 semanas o permanentemente. Ella dijo tonterías, gritó y amenazó hasta que simplemente abandoné la llamada de Zoom. Me envió un correo electrónico notificándome oficialmente que mi permiso había... Le seguí el juego y respondí con copia al vicepresidente senior y a algunos otros vicepresidentes de ventas con los que trabajaba regularmente explicando la situación, que era mi boda y luna de miel, y que apreciaba la oportunidad pero que renunciaba inmediatamente sin previo aviso debido a la falta de respeto de la jefa de banca. Recibí mensajes de Slack del vicepresidente senior y de varios de los vicepresidentes de ventas casi inmediatamente pidiéndome que no renunciara. La cadena de correos electrónicos en sí explotó con quejas sobre cómo mi equipo estaba mal gestionado por la jefa de banca y cómo ahora se iban a perder más acuerdos complejos porque yo no estaría allí para trabajar en ellos, etc. El vicepresidente senior finalmente lo detuvo, pero fue una lectura divertida. No respondí a los mensajes de Slack ni hice ningún trabajo el resto del día, simplemente apagué todo y fui a un bar y lo pasé bien. Me desperté al día siguiente tarde en la mañana y con mucha resaca con algunos mensajes de voz en mi teléfono del vicepresidente senior pidiéndome que lo llamara. Devolví la llamada a primera hora de la tarde y hablé con acento agudo con el vicepresidente senior, fue muy comprensivo, me pidió que volviera, escuchó todas mis quejas y finalmente hizo una oferta. Básicamente,
si regresaba y trabajaba el resto de la semana e intentaba capacitar a algunos miembros del equipo para trabajar en cosas complejas para cubrir mientras yo no estaba. Me daría un bono de boda de $3.000, obtendría mi puerto completo y cuando volviera, la jefa de banca me dejaría en paz y me permitiría gestionar las cosas complejas y elegir a 2 personas más para capacitar permanentemente en el subequipo para cubrir lo que habíamos perdido. Acepté. Las bodas son muy caras, así que trato de capacitar a la gente para que me cubra. Tarea imposible, y luego me voy de vacaciones. Tuve una gran boda y luna de miel. El vicepresidente me llamó un par de veces cuando el cuarto chico de mi subequipo renunció sin previo aviso aproximadamente una semana y media después, pero lo ignoré y no respondí. Regresé renovado y listo para el desastre que sabía que me esperaba. Era un caos. Todos los vendedores me enviaban mensajes por Slack y correo electrónico sobre todas las cosas complejas que necesitaban que hiciera hace 2 semanas. Las personas que capacité rápidamente antes de irme no habían podido hacer casi nada. Había una gran acumulación de trabajo para todo el equipo, ya que la mitad del equipo original de 16 personas se había ido en este punto. Apagué mi Slack y envié un correo electrónico directamente a los vicepresidentes de ventas, pidiéndoles que me dieran una lista priorizada de todos los acuerdos complejos que necesitaban que se hicieran. Obtuve la lista y comencé a trabajar en ella en mi horario laboral normal. Nada más. La jefa de banca nunca intentó hablar conmigo ni interferir. El vicepresidente lo hizo un par de veces. En un momento intentó hacerme trabajar los fines de semana para ponerme al día. Me negué. Esto continuó durante aproximadamente un mes. La jefa de banca nunca me mencionó capacitar a gente para reemplazar a mi subequipo, y yo nunca lo mencioné. Sin embargo, hicieron que el equipo más grande intentara algunos de los proyectos complejos más pequeños para ayudar a sacarlos adelante. También contrataron a algunas personas nuevas para el equipo más grande. El proceso normal de capacitación de 4 a 6 meses que mi antiguo jefe desarrolló fue ignorado y los nuevos empleados simplemente fueron lanzados al agua, lo que resultó en que los nuevos empleados cometieran errores que le costaron mucho dinero a la empresa. Esto nos llevó a la época de bonificaciones y aumentos anuales. Había comenzado a buscar trabajo frenéticamente tan pronto como regresé de la luna de miel. Tuve algunas entrevistas, estaba en las mismas etapas posteriores, pero aún no tenía ofertas. Tuve una invitación a una reunión de Zoom de la jefa de banca para repasar mi bono y aumento. Decidió que sería una gran idea darme el 80% de mi bono esperado, el más bajo posible, y un aumento del 0%. Lo justificó con un montón de tonterías, que no era un jugador de equipo, que las métricas eran malas, culpándome por los errores cometidos por los nuevos empleados, etcétera, etcétera. Realmente no discutí ni me importó en ese momento. En ese momento renuncié silenciosamente, reduje mi producción diaria a menos de la mitad. En este punto, el equipo de ventas se está enojando porque las cosas complejas básicamente no se están haciendo. Casi me había puesto al día con las importantes antes del aumento, bono, pero como apenas trabajaba, todo se estaba retrasando de nuevo. La jefa de banca olió la debilidad y apareció en una de esas llamadas de progreso que tuve con ventas. El proyecto se estaba retrasando aproximadamente una semana y media en ese momento. Comenzó a regañarme en la llamada frente a todos diciendo que era perezoso y que no estaba haciendo mi trabajo, etc. La dejé despotricar y luego simplemente dije: si me das el bono más bajo posible y un aumento del 0%, obtienes un 0% de esfuerzo a cambio. Puedes completar este proyecto ya que soy tan malo en mi trabajo, y abandoné la llamada. Intentó algunas veces más en cadenas de correo electrónico, etc., para criticarme por no trabajar y yo simplemente respondí con lo mismo. Me negué a unirme a sus llamadas de Zoom o responderle en Slack y simplemente respondí con la frase del 0% de esfuerzo en cada correo electrónico. Esto la enfureció. Todavía no había conseguido otro trabajo, pero estaba realmente seguro de que estaba a punto de conseguir uno pronto. Alguien del equipo del vicepresidente programó una llamada de Zoom conmigo. Me uní, intentó ser amable y preguntar cuáles eran los problemas y fingió estar de mi lado. Le dije que por un aumento del 0% estaba dando un 0% de esfuerzo y fingió que no tenía ni idea de cómo había terminado con ese aumento o bono. Él tiene que aprobar los montos de los bonos y los aumentos. Lo llamé por sus mentiras y le dije que obtiene lo que paga. Luego amenazó con despedirme si no volvía a mi antiguo nivel de producción y dijo que las personas que había estado capacitando en proyectos complejos podrían hacerse cargo de mí pronto, así que no era tan necesario como pensaba. Me reí y le pregunté de qué estaba hablando. No había estado capacitando a nadie.
Se quedó callado y se silenció. Claramente estaba enviando mensajes a la jefa de banca preguntando sobre la capacitación porque se desactivó el silencio unos minutos más tarde y cambió toda su actitud. Estuvo de acuerdo. Fue horrible por parte de la jefa de banca hacerle eso a mi bono y aumento y preguntó qué podía hacer para solucionarlo. No me importó en ese momento y sabía que me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él. Así que le dije que necesitaba un aumento del 25% y el 150% del bono sobre ese nuevo salario o renunciaba inmediatamente. Intentó decir que eso era ridículo y que nunca podría suceder, etc. Así que fanfarroneé y le dije que ya tenía otra oferta de trabajo y que me iba de todos modos. Me pidió que esperara y que traería al vicepresidente senior a la llamada. El vicepresidente senior intentó rebajar mi demanda. En ese momento me di cuenta de que no valía la pena. Rechacé la contraoferta significativamente más baja, le agradecí al vicepresidente senior por todo lo que hizo por mí y le dije que renunciaba inmediatamente. El vicepresidente intentó decir que nunca obtendría una buena referencia si no trabajaba al menos un periodo de preaviso. Simplemente le dije que mi ex jefe me daría una recomendación brillante de mi tiempo aquí, así que no me importó y cerré la sesión. El vicepresidente senior intentó que volviera un par de veces durante la semana siguiente, pero me negué. Unas semanas más tarde recibí una oferta de trabajo y la acepté. Llevo un tiempo trabajando en la nueva empresa y es bastante mala. Mejor que la antigua empresa, pero ni de cerca lo que tenía antes con mi antiguo jefe. Aunque el antiguo jefe se puso en contacto conmigo y me dijo que podría tener un puesto vacante en su nueva empresa en 1 o 2 meses al que debería postularme. Así que estoy deseando que llegue eso. He oído de personas que todavía están en mi antiguo equipo que es un completo desastre en mi antiguo trabajo. Están perdiendo millones por no tener la base de conocimientos para completar correctamente los proyectos complejos. Se pusieron en contacto con el otro tipo experimentado del subequipo y le ofrecieron un gran aumento para que volviera después de que yo renunciara. Él se negó. Todos los que quedan en mi antiguo equipo están tratando de irse lo antes posible e incluso las cosas simples tienen semanas de retraso. Aparentemente, la jefa de... No sé si el vicepresidente senior estaba absolutamente abrumado o si está trabajando en una instalación o estado diferente o algo así, porque cómo es que ve a la jefa de banca y al vicepresidente quemando activamente las cosas, arruinando la moral, las cosas están decayendo muy rápido debido a sus acciones directas y es tan indiferente hasta que literalmente necesitan apagar el fuego y el fuego ya ha estado ardiendo durante un tiempo para cuando intentan apagarlo. Es como si todo el edificio se hubiera incendiado y estuvieran tratando de salvar la única viga de soporte que sostiene